Celestial, Adonai, maravilloso Señor, te damos la gloria y la honra esta mañana, porque tú nos has dado el gozo de tu salvación, Señor. Somos benditos, somos bienaventurados, Señor. Estamos plantados sobre la roca y tú nos has concedido la gracia de nacer otra vez, de nacer de nuevo, Señor. Abre nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, y permítenos comprender tu palabra, la enseñanza. Esta mañana, Señor, penetre en lo profundo de nuestro ser, Señor, y abra nuestros sentidos espirituales para conocerte, amarte y servirte más, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede tomar su lugar. Muy bien, bueno, esta mañana hay un tema muy especial que el Señor me ha dirigido a preparar para poderlo compartir con ustedes. El título de esta conferencia, entre signos de interrogación, es ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿En qué consiste esta experiencia con Dios? ¿Qué significa cuando un creyente, cuando un cristiano dice he nacido de nuevo? ¿Cuáles son las marcas de una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias de alguien que conoce a Dios? Todas estas preguntas las vamos a ir contestando durante la conferencia. Quiero decirles que el ser humano se encuentra separado de Dios debido al estado natural de pecado en el que todos hemos nacido. El rey David en el Salmo 51 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Eso quiere decir que desde nuestros genes físicos y espirituales venimos enfermos. Hay una maldad en el corazón del ser humano que hemos heredado de nuestros primeros padres, de Adán y de Eva. Es por eso que los bebés desde recién nacidos y a medida que van creciendo les discernimos un orgullo, un egoísmo, ¿verdad? No te presto mi juguete. Comenzamos a ver desde temprana edad que el ser humano se encuentra infectado y contaminado por esta enfermedad espiritual que la Biblia le llama pecado. Aunque todo ser humano que nace tiene vida física, signos vitales, pulso cardíaco y respiración continua, su estado espiritual es muy diferente. La Biblia enseña que estamos muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados. La Biblia enseña que cualquier ser humano separado de Dios es un hijo de ira, es un enemigo de Dios. Está separado del Señor, no hay forma de tener comunión con Dios. Y quiero decirle que la humanidad se encuentra muerta espiritualmente. La gran mayoría de los seres humanos están muertos espiritualmente, se encuentran separados absolutamente de Dios. El pecado que hay en ellos ha eliminado toda posibilidad de tener una relación con Dios, porque Dios es la única fuente de vida espiritual. Y si ellos están lejos de Dios y separados de Dios, es imposible que tengan vida espiritual. De esta forma, quienes decidan rechazar a Dios, quienes decidan apartarse de Cristo, rechazar las Escrituras y vivir para ellos mismos, nacerán una sola vez en este mundo, pero morirán dos veces. Nacerán del vientre de su madre, pero morirán físicamente el día que se les pare su corazón y dejen de respirar, pero también morirán espiritualmente. Serán separados de Dios por toda la eternidad. Nacen una vez, pero mueren dos veces. Al contrario, quienes acepten a Dios, quienes amen a Dios con todo el corazón, como lo cantábamos hace un momento en la alabanza: te amo, Dios, te amo más que a mi ser. Quienes hayan depositado su fe, su confianza en Jesucristo, quienes se hayan negado a sí mismos, entonces ellos nacerán dos veces y morirán una sola vez. Nacerán del vientre de su madre, morirán el día del final de su existencia aquí en la tierra, pero también nacerán una segunda vez, nacerán espiritualmente, nacerán de arriba, tendrán esta maravillosa experiencia con Dios.
Y quiero decirle que Dios en su misericordia ha provisto la forma de dar vida espiritual a quienes están muertos. ¿Alguien conoce algún muerto? A ver, levante su mano. ¿Algún muerto espiritual? Muy poquitos de ustedes. Bueno, la mayoría del mundo entonces serían cristianos, ¿verdad? Y conocerían a Dios. No es así. La mayoría del mundo no conocen a Dios, rechazan a Dios, tienen una falta de conocimiento de Dios, no aman a Dios. Entonces, la mayoría de las personas que nos rodean en el trabajo, tus vecinos, en el centro comercial, la mayoría de ellos se encuentran muertos espiritualmente. Dios, en su gracia y en su amor, ha provisto una forma para ellos, para darles vida. El único que puede darles esta vida espiritual es Dios. Por esa razón vamos a estudiar a continuación 3 pasajes en la Biblia que nos van a describir con detalle a qué se refiere el nuevo nacimiento, qué significa nacer otra vez, nacer de nuevo. Vamos al primer pasaje, por favor, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, por favor. Ezequiel 37, del verso 1 en adelante. Este es un pasaje precioso en donde el profeta Ezequiel está teniendo una visión de un valle de huesos secos. Miren el versículo 1, dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Noten en estos versículos cómo el profeta Ezequiel es llevado en el espíritu de Jehová. Versículo 1. Esto quiere decir que tiene una visión espiritual, es transportado en su espíritu al lugar en donde está ocurriendo esta visión, la cual ocurre en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Un valle que se asemejaba a un cementerio lleno de huesos secos. Y el profeta pasa por este valle y lo ve alrededor y observa que eran muchísimos, quizá miles, quizá millones sobre la faz del campo, y que estaban secos en gran manera. Después el Señor le hace una pregunta en el verso 3: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta, con un corazón humilde, le dice: Señor, tú sabes, tú lo sabes, Señor. Yo no puedo contestarte esa pregunta, Señor. Tú sabes qué vas a hacer con ellos. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. El Señor da una palabra sobre estos huesos y les dice el Señor: yo haré entrar espíritu en ustedes, voy a comenzar a formar a partir de esos huesos tendones, músculos, voy a formarles sus piernas, voy a formarles su estómago, su abdomen, su pecho, voy a formar sus brazos, sus dedos, su cabeza, y voy a hacerlos vivir. Así les dice el Señor a estos huesos secos. Versículo 7. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos,
pero no había en ellos espíritu. El Señor regenera los tejidos, regenera la carne, los órganos, cada hueso con su hueso se comienzan a unir en distintas personas. Dios comienza a hacer este milagro, pero todavía no ponía en ellos espíritu. Versículo 9. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Pueden decir conmigo: sopla sobre estos muertos? ¿Y qué iba a pasar? Y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo, un ejército grande. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? Son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ezequiel está teniendo una visión sobre la nación de Israel. Nuestro precioso Señor Jesucristo es judío, usted lo sabe. La Biblia dice que la salvación viene de los judíos. El Señor es descendiente de todos los patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, el rey David. El Señor Jesús viene de la tribu de Judá. Y cuando Cristo vino a este mundo, la nación de Israel lo rechazó por completo. Lo crucificaron, lo mataron, lo pusieron en una cruz, pusieron clavos en sus manos y en sus pies. Y hasta el día de hoy, una buena porción de la nación de Israel ha rechazado a Jesús. No quieren saber del mensaje del evangelio. Muchos de nuestros amigos judíos aquí en México y en todas las naciones de la tierra consideran un insulto, una blasfemia, cuando se les habla del Nuevo Testamento, cuando se les habla de la obra maravillosa de Jesucristo. Esta profecía de Ezequiel se refiere a la nación de Israel, se refiere a todos ellos. Ellos se encuentran separados de Dios. Aunque son la nación escogida por Dios, se encuentran temporalmente separados de Dios, muertos espiritualmente. Pero el Señor, en este capítulo 37 de Ezequiel, promete darles un milagro, un nuevo nacimiento. Versículo 12. Verso 12. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Subraya el versículo 12 en el segmento que dice: os traeré a la tierra de Israel. Desde los tiempos de Jesucristo, en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador romano Tito vino y conquistó la ciudad de Jerusalén, los judíos tuvieron que salir de la ciudad de Jerusalén en algo que se llama la diáspora. Eso quiere decir que salieron expulsados. Y hasta hace muy pocos años los judíos vivieron en todas las naciones de la tierra. No había nación de Israel, no existía la nación de Israel hasta que el 14 de mayo de 1948 se cumplió literalmente la profecía de Ezequiel 37:12. La nación de Israel volvió a ser reunida. Y si tú ves en un mapamundi el día de hoy, la nación de Israel existe. Su capital es Jerusalén. Su primer ministro se llama Benjamín Netanyahu. El ministro del ejército se llama Shimón Pérez. Y todos nosotros pertenecemos de forma espiritual a la nación de Israel. Toca a la persona a tu lado y dile: esta profecía también es para ti, porque tú perteneces a la nación de Israel. ¿Cuántos pertenecen a Israel? Amén, porque nuestro Mesías es judío, es israelita. Dale un aplauso de gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor.
Versículo número 13. Les dice el Señor: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Cuando Jesucristo regrese a este mundo, y todos esperamos su venida, ¿no es verdad? El Señor no retarda su promesa, está muy cerca ya su venida, hermanos. Cuando el Señor regrese, se cumplirá esta profecía. Dios levantará en esta tierra a 144,000 judíos, de acuerdo al libro de Apocalipsis. Ellos predicarán el evangelio de la gracia de Jesucristo, y toda la nación de Israel, todos los judíos que vivan mientras regresa el Señor Jesucristo, todos ellos serán salvos durante el tiempo de la tribulación. El Señor pondrá en ellos su espíritu, y todos ellos conocerán que el Rey de Reyes y Señor de Señores se llama Jesús, Jesucristo. Ellos siguen esperando a Jesús, hermanos. El otro día visité una librería judía y compré un libro de oraciones judías que son hermosas, preciosas. Del lado derecho vienen en hebreo y del otro lado vienen en castellano para los que no hablamos hebreo. Y ellos en muchas de esas oraciones claman al Señor, le dicen: Adonai, envía al Mesías, envíanos al Salvador, esperamos al Salvador, envía tu Mesías. Y yo, cuando leo sus oraciones, les digo: pues ya vino hace 2000 años. Lo único que hace falta es que deposites tu fe y tu confianza en el Señor. En este pasaje, hermanos, el Señor le promete a la nación de Israel una resurrección, un nuevo nacimiento de una nación que está devastada, que está separada de Cristo, que está muerta espiritualmente. El Señor les promete un nuevo nacimiento. La resurrección de Israel se parece a la concepción y a la formación de un bebé en el vientre de su madre. Y por eso, a continuación, quiero expresarles, quiero enseñarles cómo es que se concibe y nace un bebé físicamente. Y más adelante en esta conferencia vamos a explicar cómo es que se concibe y nace un bebé espiritualmente. Amén, ¿estamos de acuerdo? Entonces permítame explicarle brevemente cómo se concibe y cómo nace un bebito. Muy bien, en el primer mes de embarazo, después de que el espermatozoide ha fecundado al óvulo femenino, crece un embrión que consiste en la unión de estas dos células sexuales, el óvulo, ¿verdad? Femenino, el espermatozoide, la célula sexual masculina, los cuales se unen, y los 24 cromosomas del óvulo se unen y se intercambian con los 24 cromosomas del espermatozoide. Esto es maravilloso, y a partir de estas dos células surgen otras dos, 4, y a las pocas horas 8 y 16 y 32, y se comienzan a multiplicar estas células, se desarrollan, ¿verdad? Y comienzan a formar los órganos internos y las partes más pequeñas del bebé. Durante el primer mes de embarazo se comienza a formar el cerebro, el corazón, la médula espinal, y comienza a desarrollarse el tubo digestivo de un bebé. ¿Alguien puede explicar, por favor, cómo es posible que de dos células microscópicas se comience a formar un corazón, un tubo digestivo, un cerebro tremendamente complicado? Ningún científico, ningún médico de la reproducción puede explicar esto. Segundo mes de embarazo, brevemente, el bebé tiene el tamaño de un frijolito y se está moviendo constantemente. Dile al de al lado: tú fuiste como un frijolito. Ya se pueden distinguir sus deditos. Comienza a desarrollarse las estructuras del ojo y del oído, y en la parte superior, en lo que va a ser el cerebro, aparece un órgano maravilloso que tampoco nadie puede explicar, por cierto. Y este órgano, el gobernador, le llaman algunos biólogos, comienza a ordenar las células
las células van subiendo hasta ahí. Entonces este sistema maravilloso le dice a cada célula a dónde debe de ir. Tú eres célula del corazón, te vas para acá. Tú eres una célula del riñón, te vas para allá. Tú vas a ser una célula del hígado. Tú vas a ser una célula digestiva. Tú vas a ser una célula de la piel. Y de una forma milagrosa se comienzan a formar los órganos de ese futuro bebé. Tercer mes de embarazo. El bebé mide alrededor de 7 a 8 centímetros de largo, 3 pulgadas. Pesa aproximadamente lo mismo que medio plátano. En sus deditos ya se pueden ver sus pequeñas huellas digitales. En este periodo, durante el tercer mes, los párpados se cierran y no vuelven a abrirse hasta la semana 28. La cara está bien formadita, aparecen también los genitales, sus órganos sexuales. A partir del tercer mes ya se puede saber si es un niño o una niña, como nuestro pequeño bebé cuando fuimos al ultrasonido y entonces el doctor nos dice, es una nena, y nosotros, pues gloria a Dios, y como a los 15 segundos nos dice, no, espérame tantito, ya enseñó sus credenciales, es niño. La carita está bien formada, ¿verdad? Los glóbulos rojos aparecen y se producen en el hígado del bebé. Cuarto mes de embarazo. En el cuarto mes el bebé mide más o menos 13 centímetros de largo, una cosa más o menos de esta longitud, ¿verdad? Pesa 1400 gramos, sus huesos se comienzan a endurecer y es posible que la mamá sienta en el cuarto mes el movimiento de esa criaturita. Quinto mes de embarazo. Las cejas y los párpados del bebé ya se han formado. Ahora, con las piernas extendidas, ya mide más de 27 centímetros de largo. Comienza a producirse el lanugo. ¿Qué es el lanugo? Es un vello corporal muy fino que crece como un aislante de la piel por la ausencia de grasa en los fetos. Este lanugo cubre todo el cuerpo del bebé y lo protege, le da la temperatura adecuada que él necesita adentro del vientre de mamá. En el quinto mes aparecen las cejas, las pestañas, las uñitas en los pies y en las manos, y ya se puede escuchar claramente el corazón latiendo entre 170 y 180 latidos por minuto. Nosotros normalmente tenemos 70, 80, 100 latidos, los que hacen mucho ejercicio, ¿verdad? 120, 130. Pero los bebés al quinto mes de embarazo late su corazón rapidísimo, pum, 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 170, 180 veces por minuto. Sexto mes de embarazo, el bebé pesa 660 gramos aproximadamente, va ganando peso, sus cejas y sus pestañas están perfectamente bien formadas y todas las partes del ojo, que es una maquinaria maravillosa el ojo, el iris, el cristalino, la córnea, los nervios oculares, todo está perfectamente formado. Sus pulmoncitos comienzan a ser desarrollados también para llegar al día del nacimiento y que el bebé pueda respirar. Séptimo mes. El bebé ahora mide más de 40 centímetros. Muchos de ustedes tienen una regla de esas que venden en las papelerías que miden 30 centímetros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El bebé es un poquito más largo, 40 centímetros en el séptimo mes. Puede abrir y cerrar sus ojitos y ya comienza a darse cuenta, ¿verdad?, que hay ciertos colores, ¿verdad? Cuando la luz penetra en el vientre materno, ve color de rojo, ¿verdad? Por la sangre de la mamá. El sistema nervioso controla algunas funciones corporales. Los párpados se abren y se cierran. Ya se puede ver cómo el bebecito abre y cierra sus ojos en el séptimo mes y su sistema respiratorio sigue ganando madurez. Octavo mes de embarazo. El bebé ahora pesa alrededor de 2 kilos. Está empezando a aumentar de peso y se ve un poquito más llenito. Ya está comenzando a formarse, como en el Valle de los Huesos Secos de Ezequiel, se comienza a formar su grasita. Todos sus tendones, sus músculos rodean los huesos. Sus órganos ya están bien formados en su cuerpo. Aumenta la grasa corporal, sus huesos están completamente desarrollados y son muy blandos y muy flexibles. Por eso cuando nace un bebito, la mollerita a uno le toca, ¿verdad? Y está muy, muy blanda, muy suavecita, igual que todos sus huesos. Y en el noveno mes de embarazo, el bebé está a punto de nacer, pesa entre 3 y 4 kilos. Hay otros que nacen más grandotes, hasta de 4,5, 5 kilos.
mide cerca de 51 centímetros. El lanugo que les explicaba hace un momento desaparece, excepto en la parte superior de los brazos y de los hombros. Las uñas están perfectamente bien formaditas, sus dedos, ya tiene cabello en la cabeza, ¿verdad? Y está listo para nacer alrededor de la semana 38, 39 o 40 de gestación. Hermanos, ¿no es esto un milagro? Este proceso maravilloso tiene una exactitud y perfección milagrosa. Detrás de cada órgano de ese bebé está el poder y la sabiduría de Dios. ¿No es verdad? Cada reacción química, cada proceso biológico, cada formación de sus órganos internos nos demuestra sin lugar a dudas la existencia de Dios. ¿No es cierto? En los documentales que muestran la gestación de un bebé se nos dice, no, pues es la madre naturaleza la que formó, de acuerdo a la naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? La madre naturaleza no murió por nosotros, ni tampoco nos dejó ningún libro escrito. Pero Dios, el Dios de la Biblia, sí dejó su libro escrito, y Él envió a su Hijo Jesucristo para derramar su sangre y redimirnos de nuestros pecados. Amén. Por siglos ningún médico ha logrado discernir, ha logrado explicar este proceso. ¿Por qué funciona así? ¿Quién lo puso así? Tampoco ningún médico, a pesar de los aparatos tan modernos de ultrasonido que se han diseñado en la actualidad, ha podido explicar de dónde proviene este diseño inteligente. Sin embargo, hay un libro que sí nos explica quién es el diseñador de este proceso maravilloso de gestación. En el Salmo 139, versículo 13 al 17, la Biblia nos explica claramente quién es el diseñador de los bebés. Se los voy a leer en una versión diferente, en la versión Palabra de Dios para Todos. Si ustedes gustan, pueden seguirme en sus Biblias o escuchar el Salmo 139 del 13 al 17 en esta versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: Tú hiciste todo mi ser, tanto mis sentimientos como mi cuerpo, desde que me hiciste tomar forma en el vientre de mi madre. Te agradezco, le dice el salmista al Señor, porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. ¿Cuántos pueden levantar su mano conmigo y decirle: Señor, te agradezco porque tú me hiciste de una manera maravillosa y sé muy bien que tus obras son maravillosas? Versículo 15: Tú sabes todo de mí. Tú viste mis huesos crecer mientras mi cuerpo se formaba en el vientre de mi madre. Tú viste formarse cada parte de mi cuerpo. Y escuchen esto: todo ya estaba escrito en tu libro. Fueron formadas a su debido tiempo, sin faltar una sola de ellas. En el libro del Señor, en su mente, en su sabiduría, ya estaba escrito el diseño de ese bebé, de esa criatura que habría de nacer. Por eso en el versículo 17 el salmista le dice: mi entendimiento, díganlo conmigo, mi entendimiento no puede con tus pensamientos. La suma de ellos es inmensa. Hermanos, el ser humano es creación de Dios. Todos nosotros somos creación de Dios. No somos animales, no provenimos de un proceso de selección natural. Dios mismo nos creó del polvo de la tierra. Él nos formó en las entrañas de nuestra madre. Todos nosotros provenimos del Dios Altísimo. En Génesis 3:19 dice la Biblia que fuimos formados del polvo de la tierra. Por eso cuando morimos debemos regresar al polvo de la tierra. Dios nos formó de los elementos químicos que se encuentran en la tierra y quiero demostrárselos.
el cuerpo humano está compuesto por 16 elementos químicos que se encuentran en la tierra. Se los voy a enumerar brevemente: calcio, carbono, cloro, flúor, hidrógeno, yodo, hierro, magnesio, manganeso, nitrógeno, oxígeno, fósforo, potasio, silicio, sodio y azufre. Constituyen cerca del 6% del cuerpo del ser humano. El resto es agua, H2O. Y todos estos elementos químicos se encuentran, ¿sabe dónde? En la tierra. Así que la Biblia, una vez más, demuestra que nosotros somos creación de Dios. Toca a la persona a tu lado y le eres creación de Dios. No pienses que vienes de los animales, como nos han enseñado en la secundaria, ¿verdad? Y en la universidad. No es verdad, no hay una sola evidencia que demuestre que provenimos de un proceso de evolución. No es verdad. Nosotros provenimos de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, lo cual nos hace distintos de los animales. Somos parecidos a Dios. Eso significa que fuimos creados a su imagen y semejanza. Alábalo con todo tu corazón. Somos la creación maravillosa de Dios. ¿En qué nos parecemos al Señor? ¿Por qué dice la Biblia que fuimos creados a su imagen y semejanza? Porque somos parecidos a Él en ciertas cosas. Por ejemplo, nos parecemos en Él en que somos seres espirituales. Dios es espíritu y nosotros también somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. También Dios tiene inteligencia, una inteligencia que lo hace darse cuenta de sí mismo, de tener una conciencia de sí mismo. Nosotros también somos seres inteligentes, tenemos voluntad y tenemos conciencia de nosotros mismos. Esto nos hace diferente de los animalitos. Hay algo en lo que somos también semejantes a Dios. Él es un ser eterno. Y aunque nosotros tuvimos un inicio, también somos seres eternos. Viviremos toda la eternidad con el Señor, si lo conocemos, o toda una eternidad separados del Señor. Somos seres también eternos. Por eso fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Y también somos diferentes a Él, porque no somos dioses. Él es todopoderoso, nosotros no somos todopoderosos. Él es divino, nosotros somos humanos. Él es omnisciente, omnipresente, y nosotros no somos omniscientes ni omnipresentes, pero somos su máxima creación. Amén. Es por eso que nunca vas a ver un conejito, ¿verdad?, preguntándote: ¿quién soy? Explíqueme por favor, ¿de dónde provengo? Tampoco vas a ver nunca una tortuga o un elefante postrándose, haciendo una reunión de elefantes, un congreso internacional espiritual de elefantes, en donde se pregunten: ¿quién es Dios? ¿Por qué nos puso esta trompa tan larga? Alguien explíquenos. Eso no, porque ellos no tienen esa parte espiritual, no tienen conciencia de sí mismos, no tienen esa inteligencia y conocimiento que nosotros, por la gracia de Dios, nos ha sido dados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Tú eres una creación maravillosa, extraordinaria del Señor. Alábalo con todo tu corazón, dale gracias, porque de 2 células microscópicas tú fuiste formado. Y le conoces a Él, fuiste creado entre más de 300 millones de opciones, por si no lo sabías, porque cuando fue fecundado el óvulo de tu mami, habían 300 millones de competidores, los espermas que estaban ahí, ¿verdad?, nadando. Y pues yo quiero fecundarlo, hazte a un lado, yo voy a ser el que lo fecunda. No, yo voy a ser el que lo fecunda. Y de pronto llegó el esperma ganador, entre 300 millones de espermatozoides. Así que de entrada tú eres ya un vencedor, un ganador, porque entre 300 millones de opciones tú fuiste la que naciste. Tú fuiste el que naciste con un propósito, y ese propósito es conocer a aquel que dio la vida por ti en una cruz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Muy bien, ya les expliqué entonces cómo es que se concibe y nace una criatura, ¿verdad?, un bebé. Ahora vamos a otra pregunta: ¿cómo se concibe y cómo nace una creación espiritual, una nueva criatura, un bebé espiritual?
Vamos al segundo pasaje en esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 y versículo 23. Ahí en ese capítulo 1 también. Primera de Pedro 1, versículo 3 y 4. Vamos a explicar ahora cómo se produce, cómo se genera una creación espiritual, un bebé espiritual. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo, ¿qué dice? Nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer? Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nos hizo renacer? Por su gran misericordia, por su gran amor nos hizo renacer. ¿Qué significa renacer? Renacer significa volver a nacer o nacer por segunda vez, ¿no es verdad? Todos nosotros ya nacimos por primera vez del vientre de nuestra madre, ya se los expliqué. Pero aquí la Biblia nos habla de un segundo nacimiento, un renacimiento que proviene de Dios. Dice el versículo 3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Quién tiene una esperanza viva aquí? ¿Cuál es tu mayor esperanza? El regreso de Cristo, vivir con Dios, ser librado completamente del pecado, abrazar a tu Señor Jesucristo, ver a Jesús. ¿No es verdad? ¿O hay algo más alto que eso en esta vida? No existe. Tu mayor esperanza es ver a Cristo. Él te hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Tenemos una herencia. Si tú has vuelto a nacer, entonces tienes una esperanza viva y tienes una gran herencia que es incorruptible, no se contamina, no se marchita, no se deteriora, reservada para ti en los cielos. Tu herencia es la vida eterna y el amor de Cristo por toda una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué nos estamos peleando en este mundo por las herencias físicas? Oh, pues ojalá me dejen una herencia, una casa de 3 pisos, y que me dejen, ¿verdad?, tanto dinero en la cuenta, y ahora que muera el tatarabuelito, ¿verdad?, pues ojalá me deje al menos su bicicleta. Hermanos, esto no tiene sentido en este mundo. Nosotros, si hemos renacido, si somos hijos de Dios, tenemos una herencia mucho más abundante en los cielos. Toca a la persona a tu lado, dile: tienes una herencia grande en los cielos. No te preocupes por las herencias de la tierra. Y si recibes una, pues inviértela en el reino de Dios para ganar las almas. Amén. Muy bien. El apóstol Pedro nos está diciendo que el nuevo nacimiento, en primer lugar, es un regalo que solo puede Dios dar. Solamente Dios puede conceder el milagro de nacer de nuevo, de nacer de arriba, de nacer del cielo, de nacer espiritualmente. ¿O acaso podrías tú resucitar a un muerto que ya lleva muerto meses? Pues podemos intentarlo y sacar un cadáver quizá de un cementerio y empujarlo. ¿Quién se apunta para darle respiración boca a boca? ¿Quién quiere darle masaje cardiovascular y le inyectamos una inyección de resurrección, le damos electrochoques? Es imposible, ¿no es verdad? Es imposible resucitar a un muerto. Ahora, ¿puede ese muerto resucitar por sí mismo? Que él diga: bueno, estoy muerto, bueno, pero le voy a echar ganas y sangre circula por mis... ¡Qué absurdo! Un muerto no puede resucitar por sí mismo, ni ningún otro ser humano puede resucitarlo tampoco. Es verdad. Es lo mismo espiritualmente. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1: Él, Dios, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios es el único que puede dar vida, que puede dar nuevo nacimiento a una persona.
Si tú no conoces a Dios, por más que tú te esfuerces y digas, quiero nacer de nuevo, quiero nacer de nuevo, quiero arrepentirme, quiero poner mi fe en Cristo, quiero ser cristiano, quiero ser hijo de Dios. Es más, mañana a las 5 de la tarde me arrepiento y nazco de nuevo. ¡Qué absurdo! Por supuesto que no. Nadie puede darse vida a sí mismo. Ni ningún pastor, ningún ministro de la palabra, ningún creyente puede producir el milagro del nuevo nacimiento. Esto es algo que solamente Dios puede dar. Es un milagro de Dios. Cuando Dios toca la vida de ese muerto, como en el Valle de los Huesos Secos, cuando Dios toca la vida de una persona con su Espíritu Santo, esa persona recibe la vida divina y esto produce dos cosas, apúntalas, se llaman fe y arrepentimiento. Diga conmigo, fe y arrepentimiento. Cuando el Espíritu Santo obra ese milagro y toca el espíritu muerto de esa persona y lo resucita, le da vida espiritual, esa persona por primera vez abre sus ojos espirituales y lo primero que se produce es fe en Jesucristo, fe en Dios, una fe absoluta, una esperanza y una confianza completa en Jesús. Y en segundo lugar, se produce arrepentimiento. Nos duele haber ofendido a Dios en nuestra vida pasada. En Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, la Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, a todos los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y escucha el verso 13 con atención. Sube así tu oreja. Dice: los cuales no son engendrados de esperma, ni de óvulo femenino, ni de esperma masculino, ni de voluntad de carne, de una unión sexual, ni de unión de varón con mujer, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el único que puede dar este milagro. Ahora, escuchen, hay una comparación que vamos a hacer a continuación entre el nacimiento de un bebé, cómo es que nació este bebé, y el nacimiento de una nueva creación espiritual. Lo primero que ocurre para que nazca un bebé es que la mujer debe recibir la semilla del varón y concebir en su vientre, ¿no es verdad? Debe alimentar al bebé por 9 meses a través de un cordón umbilical para que se oxigene su sangre y después alumbrarlo, ¿sí? Que este bebé nazca. Es muy parecido en lo espiritual, muy parecido. Para que pueda generarse una nueva criatura espiritual, tú como ser humano, hombre o mujer, debes de recibir una semilla espiritual en tu alma. No cae en tu vientre, cae en tu alma. Esa semilla es la semilla de la palabra de Dios que fue dada por el Creador y por su Hijo Jesucristo. Cuando tú vienes a la Biblia y escudriñas la Biblia y lees la Biblia y te enteras que Dios te ama y que entregó a Jesús a morir por tus pecados, que Él resucitó, esas semillas comienzan a penetrar profundo, profundo en tu alma y se implantan ahí en tu alma. Ya se concibió algo allá adentro en tu alma. Ya se implantó esa semilla y comienza a crecer. Igual que las células se reproducen, 2 células, 4, 8, le salen los ojitos, le sale el cerebro. Igual es en lo espiritual. Esa semilla espiritual comienza a crecer, comienza a reproducirse. Ahora es importante que la cuides, porque muchos reciben la semilla, reciben la palabra del Señor, pero se olvidan de ella. Pues está bien ser cristiano, pero ahorita no, ya no voy a leer la Biblia, ya no me voy a ir a la iglesia, ya no quiero discipularme, ya no quiero escuchar nada. O recibes la semilla, pero tú mismo te provocas un aborto espiritual que también existe. Y ya iba creciendo esa semillita y ya estabas comenzando a aprender más de Dios, pero de pronto los afanes de esta vida y el amor por el dinero y tus familiares
que no quieren saber nada de Dios, te desviaron de la palabra y esa semillita que se estaba implantando adentro de tu alma fue abortada. Igual que el aborto físicamente, en donde las mujeres, ¿verdad?, que no quieren tener al bebé, ya se van al Distrito Federal y en muchos estados de la República está legalizado el aborto antes de ciertas semanas de vida y puedes sacarte al embrión y puedes producir ese aborto, lo cual es una aberración. Dios detesta el aborto porque Él es el que nos dio la vida. Y las mujeres que quieren abortar, ¿verdad?, dicen, pues yo tengo derecho sobre mi cuerpo, yo puedo abortar, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Te equivocas, porque tu cuerpo no es tuyo, le pertenece a Dios. Dios fue el que te creó, así que tú no tienes derecho sobre tu cuerpo. El otro día una muchachita, ¿verdad?, nos decía, pues yo quiero abortar porque si tengo al bebé, ¿verdad?, me voy a deformar y yo estoy muy bonita y muy guapa y yo no quiero guardar mi línea. Le dije, ¿sabes qué? Estás equivocada, porque ese bebé que tú llevas en tu vientre es creación del Señor. No lo abortes. Si tú abortas a un bebé, te conviertes en una persona que ha cometido asesinato. Y solamente hay perdón en la sangre de Jesucristo. Todos los pecados nos son perdonados, pero debes venir a la sangre de Jesucristo. Amén. Así que ocurre lo mismo en lo espiritual. Esa criatura se empieza a formar y tú eres un esposo, ¿verdad? Tu esposa te invitó aquí a la iglesia, ya empezaste a recibir la palabra de Dios y llevas 2, 3 meses viniendo y ya se está formando esa criatura, ya llevas un poquito de semanas de gestación, pero en un tiempo dices, ya no quiero saber nada de Dios. Ya no me lleves a esa iglesia, ya no pongas esas conferencias, esas predicaciones, quita tus alabanzas. Tú puedes provocar un aborto espiritual y esto es un pecado, porque Dios en su gracia infinita ya había depositado una semilla en tu alma. Debes de guardar esa semilla. Amén. Ahora, en muchos otros casos esa semilla es guardada. Comienzas a escuchar la palabra. Comienzas a dejar a un lado tu orgullo, tu soberbia. Comienzas a aprender a orar, a discernir la palabra, a discipularte, a hacer preguntas. Te acercas con los pastores, preguntas, pides oración por ti. Y entonces esa criatura comienza a crecer. Un mesecito, 2 meses, se forma su tubo digestivo, se forman sus ojos. 4 meses, 5 meses, se le ven sus deditos, sus uñas. 6 meses, 7 meses. Los tiempos de la gestación de una madre no corresponden a los tiempos de gestación espiritual. La gestación espiritual puede ser en pocos segundos, en pocos minutos. En otros casos puede durar varios meses o varios años. Los tiempos son de Dios. El caso es que si tú guardas esa semilla, se va a formar una criatura y te vas a sentir un día como una mujer de parto. ¿Cuántas son mamás? Levanten la mano. ¿Y qué se sintió, hermanos? Ahorita ya hay anestesia y muchas cosas, pero aunque haya muchos adelantos científicos, una mamá de 8 meses y medio, de 9 meses, y ahora que Carlita tuvo a nuestro bebé, llévame al hospital. ¿Verdad? Porque hay dolores de parto, ¿no es verdad? Hay molestias, hay dolores. Sientes que ya esa criatura ya es su tiempo, ya está madurito, ya tiene que nacer, tiene que manifestarse, ¿no es verdad? Es lo mismo en el ambiente espiritual. Cuando tú te alimentas de la palabra y cuidas esa semilla, comienzas a sentir algo aquí adentro, ¿no es cierto? Algo comienza a crecer, se comienza a formar, te comienzas a sentir, ¿verdad?, tocado por Dios, visto por Dios, amado por Dios, confrontado con tus pecados, hasta que ya no soportas. Y entonces se manifiesta esa nueva creación espiritual. Se llama nuevo nacimiento. Escuchen estas comparaciones. El nacimiento terrenal ocurre por la unión sexual de los padres, pero el nacimiento espiritual ocurre por la obra sobrenatural de Dios, con la unión con Dios. En el nacimiento terrenal, cuando el bebé acaba de nacer, ¿qué es lo primero que hace? ¿Verdad? ¿Por qué llora? Pues porque lo cambiaron de ambiente, es otra cosa, necesita empezar a respirar, sus pulmoncitos empiezan a adaptar. Es parecido el nacimiento espiritual. No es una regla general, pero en muchos casos, cuando una persona nace de nuevo, comienza. ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasó, hermano?
no sé, pero siento una cosa tan hermosa y me siento tocado, amado por Dios, y además lloro de dolor por todos mis pecados, porque ofendí mucho al Señor antes de que yo lo conociera, pero su gracia me alcanzó. Hermanos, cuando yo tuve esta experiencia preciosa de nacer de nuevo, yo estuve llorando como 3 semanas. Entraba yo a la iglesia, me convertí ahí en una congregación en el puerto de Veracruz, a 3 cuadras del malecón. Y entraba yo a la iglesia y, hermano César, ¿cómo está? Ay, ¿por qué chilla? No sé, pero amo a Dios. No sé nada, solo sé que amo a Dios, que Él me salvó. Escuchen, en el nacimiento terrenal el bebé ve la luz exterior con mayor claridad cuando nace. Adentro del vientre no puede discernir muy bien con sus ojos, ¿verdad?, lo que hay a su alrededor. Pero en el nacimiento espiritual el pecador comienza a percibir las cosas espirituales cuando nace de nuevo. Ya no andas por vista, ya no caminas conforme a tus circunstancias, ya no te dejas enganchar por las circunstancias de tu vida. Ahora caminas por fe. Ahora puedes contemplar a Jesús a través de los ojos de la fe. Puedes saber que Dios está contigo, que sus promesas son reales, que Él lo que te prometió se cumplirá en tu vida, que Él prometió nunca abandonarte. Y aunque no lo ves físicamente, los ojos espirituales se abren en aquella persona que acaba de nacer de nuevo. ¿Qué es lo que hace un bebé despuesito de nacer también, a los pocos minutos o pocas horas? El bebé pide alimento constantemente, constantemente. Unos bebés cada 2-3 horas, ¿verdad? Mamila, 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 ¿verdad? O lechita materna, que es lo mejor que les puedes dar a los bebés, ¿verdad? Pero cada 2-3 horas. Y lo piden de muchas formas, ¿verdad? Empiezan a patalear, normalmente lloran. Y hay que pegárselos, vean, las mamás al pecho o darle su mamila con lechita, porque ellos necesitan alimentarse constantemente. Es lo mismo en el nacimiento espiritual. Si tú has nacido de nuevo, quieres alimento a cada rato, ¿no es verdad? ¿Cuál es el alimento? El alimento se llama la palabra de Dios, la comunión con Dios, la oración, ¿sí? Dejas de orar 2-3 días y te pasa lo mismo que si dejara de comer un bebé 2-3 días. ¿Qué le pasa? Deja 2-3 días y lo dejas de dejar de comer 6-8 horas. ¿Qué le pasa al bebé? Se comienza a debilitar, se pone blanco, paliducho, se duerme. Hay que llevarlo al hospital, emergencia, ¿verdad? Es lo mismo espiritualmente. Si tú naciste de nuevo, vas a tener una desesperación, un hambre de la palabra de Dios. También en el nacimiento terrenal, los bebés necesitan absoluta y totalmente la ayuda de papá y mamá, ¿no es verdad? No puedes dejar a un bebé solo, decir, pues ay hijo, ahí tú date de comer, ¿verdad? Y ahí caliéntate tu leche, vamos a salir al súper, vamos al cine, ahí te dejamos, nos vemos pasado mañana. ¿Qué es eso, verdad? ¿Cómo es posible, no? Es lo mismo en el nacimiento espiritual. La nueva criatura espiritual tiene una dependencia absoluta de Dios y constantemente, varias veces al día. Los profetas en el Antiguo Testamento lo hacían 6-7 veces al día. Te busco, dice el salmista. Señor, te busco en oración constantemente, de día y de noche medito en tu palabra, porque es como un bebé espiritualmente que necesita estar pegado en los brazos de su padre. En el nacimiento terrenal, el bebé comienza a crecer. A las pocas semanas ya tiene cierto peso, 4 kilos, 6 kilos, 8 kilos, etc. Y mira ahorita hasta cuántos kilos ya has ganado, ¿verdad? Empezaste con 100 gramos y ahora imagínate. Es lo mismo espiritualmente, tienes que crecer. El bebé espiritual comienza a crecer. Y en último lugar, en el nacimiento terrenal se da inicio a una vida temporal, una vida que inicia en el día del nacimiento y terminará en el día de la muerte. Pero en el nacimiento espiritual se da inicio a una vida eterna, a una vida que es para siempre. El último pasaje se encuentra en Juan capítulo 3. Ya no tenemos tiempo de leerlo completo, pero es el famoso pasaje cuando Jesucristo se encuentra con un maestro de la ley que se llama Nicodemo. Y Jesús le dice: Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo.
Y Nicodemo le dice a Jesús: ¿cómo es posible que nazca yo de nuevo, Señor? No puedo yo entrar en el vientre de mi madre por segunda ocasión. No, Nicodemo, le dice Jesús, es necesario que nazcas de arriba, que nazcas del agua y del Espíritu. Otra vez te digo, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y en esta tarde, amigo, amiga que nos escuchas, te digo lo mismo. Es necesario que nazcas de nuevo. Díselo a la persona a tu lado con mucho respeto. Es necesario que nazcas de nuevo. Termino con esta pregunta. ¿Has nacido tú de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? En tu vida se ven claramente, sin lugar a dudas, las marcas, las evidencias que acabo de enseñarte. El nuevo nacimiento no es pertenecer a una iglesia. El nuevo nacimiento no es pertenecer a una religión. El nuevo nacimiento no es leer la Biblia de vez en cuando, el día de tu cumpleaños, y se te olvida todo el año. El nuevo nacimiento no es cumplir con ciertas reglas, pues ya di mi diezmo, mis ofrendas, fui, ¿verdad?, a un viaje a las misiones y pues ya me merezco la salvación. No, el nuevo nacimiento no es algo que tú merezcas, porque no es algo que puedas producir por ti mismo. El nuevo nacimiento, escucha, es una experiencia íntima, impactante, real y personal con Jesús. Las personas que nacieron de nuevo en la Biblia, aquí están sus evidencias. Observa la vida del apóstol Pablo, que era un asesino, un blasfemo, un perseguidor. Y en Hechos capítulo 9 tiene un encuentro personal, íntimo con Jesús, y a partir de ese instante nace de nuevo. Le cambia su vida y se dedica a la obra de Dios. Un cambio absoluto, radical. Pedro, Lidia en el libro de los Hechos, el apóstol Juan, Santiago, Felipe y miles de personas han nacido de nuevo, como un bebé pequeño. ¿Has tú nacido de nuevo? ¿O tienes solamente una religión? Esto que acabo de predicar no ha ocurrido en tu vida. No ha ocurrido. No has llorado de arrepentimiento. No has clamado por la leche espiritual constantemente. No hay una dependencia absoluta de Dios en tu alma. Es necesario que nazcas de nuevo. Si tú identificas que no ha ocurrido esta experiencia en tu vida, yo te quiero suplicar 3 cosas muy sencillas. Número 1, te suplico en el nombre del Señor que abras tu corazón a su palabra, a su semilla. Créela, medítala. No abortes el plan de Dios para tu vida. Escudriñala, créela. En segundo lugar, te quiero suplicar con toda mi alma que busques del Señor, que ores a Él, que clames a Él. La Biblia dice: clama a mí, yo te responderé. Y si tú vas y buscas al Señor y te encierras en un lugar y dices: Señor, no te conozco, pero clamo a ti, manifiéstate a mi vida, toca mi vida, Señor. Yo no puedo nacer por mí mismo, ni nadie puede ayudarme a nacer, ni producir en mí ese nacimiento. Solo tú, Señor. Toca mi alma, Señor, y no voy a descansar hasta que tú toques mi vida, Señor, y me regales el nacer otra vez. Y yo estoy seguro que Dios te tocará. Seguro que Dios te tocará. Y en tercer lugar, acércate por favor a esta iglesia cristiana. Discipúlate, acércate con nosotros los pastores, con los maestros de Biblia, con a cualquiera de los servidores, y conversa con nosotros. Queremos orar por ti
A veces el nuevo nacimiento no es algo religioso, hermanos. Ya vine a la iglesia, hice una oración, levanté mi mano, yo nací de nuevo. No es verdad. No en todos los casos, no es verdad. Algunos casos puede ser que nazcan de nuevo de esa forma, pero la mayoría no es verdad. Porque muchos levantan aquí su mano: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, y sales a tus mismos pecados o peores. Entonces, ¿de qué sirvió eso? El nuevo nacimiento es una experiencia profunda con la persona de Jesucristo. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos pasajes preciosos en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios de milagros. Y tú, Señor, prometes resucitar a la nación de Israel. Oramos por la nación de Israel, por todos nuestros amigos judíos, Señor, que puedan renacer, Señor, de una simiente incorruptible. Señor, también te damos gracias porque tú, en tu gracia y misericordia, Señor, has provisto el medio para que nosotros podamos nacer otra vez, que nosotros podamos acercarnos a ti, Señor. Y si esta mañana hay alguna persona aquí que desee acercarse por primera vez a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, si tú deseas ser abrazado por Dios y experimentar este milagro en el tiempo de Dios, yo te voy a suplicar que hagas esta oración junto conmigo, con tus ojos cerrados y con toda tu alma. Dile: Señor, Dios mío, esta mañana he escuchado tu palabra y quiero entregarte mi vida, Señor. Reconozco que hay pecado, que hay maldad en mi alma y que necesito desesperadamente nacer de nuevo en el tiempo que tú señales, Señor. Te suplico que en este momento